aquí en la cabina nos sentimos abrigados de algún modo, pero saliendo al exterior podemos sentir el frío que nos está atacando en este invierno, que particularmente es más fuerte que los años anteriores, y estamos propensos a ser víctimas de enfermedades. Para ver cómo prevenirlas, esas enfermedades a causa de las bajas temperaturas, vamos a conversar con el doctor Jorge Rebaza. Él está culminando su residencia en medicina familiar en el Hospital Azarte y vamos a compartir esos conocimientos con ustedes. Buenas tardes, doctor, ¿cómo está? Buenas tardes, televidentes de UPAO TV. Para mí es un gusto compartir con ustedes algunos conceptos de enfermedades respiratorias en estos tiempos de amplio frío. ¿Qué enfermedades son las más comunes en nuestra ciudad, sobre todo, de acuerdo a este clima, nuestra realidad local? En nuestra realidad local las enfermedades más importantes son las neumonías. Usualmente porque en el Perú aproximadamente mueren casi 1,2 millones de niños al año por neumonía. Y es importante que nosotros sepamos identificar este tipo de enfermedades, especialmente en épocas en las cuales el frío es muy intenso, como que se da actualmente. Y cómo proteger a estos dos grupos de edades, ¿no? Los más vulnerables que conocemos, como son los niños y los ancianos, los adultos mayores. Exacto. Usualmente la primera concepción de lo que es una prevención y promoción de la salud se debe de basar en todo tipo de intervención del personal de salud y de las personas que están al margen, como en el caso de instituciones, como el caso de instituciones educativas, gobiernos locales, gobiernos regionales, que permiten facilitar políticas de salud para poder tener un manejo intersectorial de todo lo que es. No solamente el frío es el que mata por neumonía a nuestros niños y a nuestros ancianos o inmunodeprimidos, también la desnutrición, también lo que es la falta de vacunación a los niños, la falta de vacunación a los ancianos, que son muy importantes saber de manejar. Además de eso, también un buen manejo de saneamiento ambiental, lo que es un buen manejo de las excretas, evitar el hacinamiento, facilitar que nuestros niños y ancianos tengan un mejor estilo de vida para que puedan fortalecer su sistema de defensa y evitar que las enfermedades se puedan dar continuamente. Vamos desagregando un poco el tema, doctor. En este caso el abrigo es un punto fundamental. ¿Cuál es la forma de vestir correcta ante este frío, tampoco exagerada, la forma adecuada? ¿Cómo debemos proteger a nuestros niños y protegernos todos en general? Usualmente los meses de mayo a agosto es el invierno constante en la costa del Perú, ¿ya? En este aspecto tenemos que hacer que los niños, especialmente en las horas de madrugada, tengan, y también ancianos, tengan una protección adecuada, sepan dormir adecuadamente. Lo importante con los niños es que, por desgracia, muchos de ellos en la noche se destapan. Entonces es importante que el padre, la madre o el cuidador sepa manejar bien un monitoreo del niño en las noches para evitar de que en los momentos que son más fríos, que son a partir de la 1 de la mañana hasta las 5 de la mañana, pueda estar bien protegido. Igual, si va al jardín, si va a la escuela, si va al colegio o a la universidad, es importante que tenga una vestimenta apropiada para poder evitar que se dé ese tipo de cosas. Y claro, facilitar no solamente en las mañanas, también en las noches que van a salir y van a tener que estar en eventos en los cuales estén al aire libre, especialmente si tienen un tipo de enfermedades que ya van a condicionar problemas de neumonía como son los resfríos. En el Perú, a diferente de otros países, empezamos por resfríos, por faringitis y mal manejadas porque no vamos al médico, no vamos al enfermero, no vamos al asistente, ¿vamos a dónde? Vamos a la farmacia. Entonces eso hace que ese resfrío mal curado, poco a poco, con un mal manejo de la vestimenta, con un mal manejo de la nutrición, facilite que se dé una neumonía. No debemos confiarnos entonces, doctor, y hablaba usted un punto muy importante, el tema de la automedicación. Debemos también saber identificar, ¿no? Muchas veces nos confiamos en nuestra salud, que poco nos enfermamos, nos resfriamos y dejamos pasar esto y nos automedicamos y luego nuestro cuerpo se hace resistente a estas pastillas y produce infecciones o problemas mucho más graves. Claro que sí. Lo más importante que tiene que saber el televidente es identificar cuáles son los signos importantes de una neumonía. Número 1, fiebre, tos y dificultad respiratoria. Si el niño, el lactante, el anciano tiene este tipo de síntomas, automáticamente tiene que ir al centro de salud más cercano para que pueda ser evaluado y según eso puede tratarse adecuadamente. Por desgracia, como usted mismo dice, en las farmacias no hay muchos médicos, no hay mucho personal de salud, y solamente dispensan medicamentos. Primero tienen que ser evaluados y después tienen que ser tratados adecuadamente. Y otro punto importante, doctor, es la alimentación. Hay una alimentación que nos puede ayudar hasta a estar mucho más protegidos, a que nuestro cuerpo se defienda mejor de estas infecciones respiratorias. Una excelente pregunta. Primero, tenemos que manejar que la lactancia materna se mantenga los primeros 6 meses. Es importante eso. Justo estamos en la semana de la lactancia materna. Exacto, tenemos que fomentar
y promocionar el hecho de que la lactancia sea indispensable para el niño los primeros 6 meses. Segundo, el niño desde los 6 meses al año comienza el proceso de lactancia, es decir, que empieza ya a tolerar poco a poco comidas ya semisólidas, es que al año empieza a comer las comidas sólidas, fortalecer lo que es el hierro, lo que es el zinc, que es muy importante, la vitamina A y la vitamina C, que fortalece el sistema inmune, pero siempre y cuando el niño tenga una buena lactancia materna. De ahí basan las principales defensas para los problemas respiratorios. Se ha demostrado por estudios actuales de que los niños que no reciben lactancia materna, casi el 48,5% tienen más tendencia a morir por neumonía. Así es, y esta alimentación no tiene por qué ser costosa, no tiene por qué ser cara, puede también accederse, bueno, a productos al alcance de todos y poder estar bien alimentados y protegidos de las enfermedades también, doctor. Eso es lo más paradójico que existe, tenemos una paradoja muy grande. Acá en el Perú estamos forjándonos una cultura dietética extremadamente alterada. Más cuesta comer la comida basura, la comida chatarra, que consumir una comida saludable en el Perú. Hablo en el Perú, porque en otros países como Estados Unidos, Alemania y Europa, un kilo de manzanas cuesta mucho más que 4 pollos a la brasa juntos. Entonces acá en el Perú tenemos la facilidad de tener una buena dieta, tenemos el alcance de frutas, bueno, excepto el limón, al alcance de frutas que sean adecuadas, pero es importante que sepamos manejar una buena cultura dietética, fortaleciendo los cítricos, no solamente de mayo a agosto, sino todo el año, porque si el niño se fortalece durante todo el año, cuando llegue la época de invierno va a tener más facilidad a tener problemas respiratorios, y también el anciano. El cuerpo va acumulando entonces los nutrientes y se va protegiendo el sistema, ¿no? Claro que sí. Sí. Y dígame, leí en algunas publicaciones que no se recomienda realizar ejercicios en horas de la mañana y horas de la noche o con alguna prevención por el frío, por esto. O sea, aparte que también se recomienda hacer ejercicio para estar saludable, pero ¿puede ser contraproducente o cómo manejar este tema? Claro que sí, es muy importante que el manejo del ejercicio sea manejado inicialmente con un médico que maneja la parte del deporte, ¿no? ¿Por qué? Porque si el paciente es asmático, si el paciente tiene tendencia a problemas respiratorios, o si es tiene tuberculosis, tiene bronquitis crónica, entonces el paciente va a tener más dificultad de poder tener algún tipo de fortaleza o defensa frente al frío. Entonces se le recomienda que tenga pues un manejo de ejercicio en lugares cerrados o en horas en las cuales no haya mucho frío, que es lo más importante. Primero tienen que ver al paciente, a la persona como un todo individual. Yo veo que a las 5 de la mañana se van a correr todos, pero no todos somos iguales. Pues. Si el paciente, si el joven, el anciano, el adulto tiene tendencia a problemas respiratorios, mejor hacer el ejercicio en lugares cerrados o en horas adecuadas, pero sí tienen que hacer ejercicio. Muy bien, entonces hay que llevar las condiciones. No hay excusa para no hacer ejercicio, sino de la Claro manera sí, adecuada, que no nos perjudique. Y tampoco hay excusa para no bañarse, doctor, porque también dicen no se puede bañar con agua fría o con agua tibia. Otros dicen que es mejor bañarse con agua a la temperatura del ambiente, fresca, para que no haya un choque tal vez de temperatura. Pero tampoco vamos a dejar de hacernos. ¿Cómo podemos hacer? Según conceptos de hidroterapia actuales, es importante ver de que la mejor agua para bañarse que estimule el sistema inmune es el agua fría. El agua fría. El agua fría es la que mejor estimula el sistema inmune, pero tampoco vamos a bañar pues, con agua fría a las 4 de la mañana, a las 5 de la mañana. Tenemos que buscar un horario adecuado que no nos cause daño. Pero el agua que más estimula el sistema inmune es el agua fría. Sería adecuado bañarnos, claro, lo ideal sería bañarnos todos los días, es lo más adecuado, no buscar excusas para no bañarse, pero es importante que es un factor protector para poder fortalecer el sistema de defensa, el baño, con agua fría. Así es, pero bueno, en algunos casos ya cuando la temperatura del ambiente es muy helada, bueno, en la sierra, en los Andes sí puedes un poco moderar la temperatura del agua, ¿no? Porque sí he podido ir a Cajamarca, a otros lugares claro, del Ande. Los que somos de la costa, nos tenemos que adaptar a ellos, ¿sí? Los que son de la sierra, ellos tienen ya más tendencia a poder soportar porque es su propia zona. No olvidemos que las neumonías, casi el 50% de neumonías de niños de unos 5 años se dan en la sierra. El 30% se da en la selva y el 20% en la costa. O sea, en la costa no hay mucha tendencia a tener neumonía, así que no hay justificación para no bañarse. En la sierra, si es que va uno de la costa, quizás se va adaptándose poco a poco con el uso de la terma o el agua temperada. Pero lo importante es que la mejor agua es el agua fría. Y el sueño,
como hablamos de los pacientes, las personas como alguien individual, pero también como diversos factores, es importante también tener una buena calidad de sueño, dormir el tiempo suficiente para poder estar mejor prevenidos ante las enfermedades, o no tiene mucho que ver. Claro, es importante tener las horas de sueño adecuadas, y las 8 horas sería lo fenomenal. Por desgracia estamos en una sociedad en la cual las horas de sueño son muy escasas, por el mismo hecho de que tenemos que trabajar, tenemos que estudiar, tenemos que tener muchas actividades conjuntamente. El anciano también maneja el sueño diferente al niño. El anciano se va a dormir más temprano y se despierta también mucho más temprano, entonces tiene una alteración del sueño muy marcada, que facilita un tipo de cosas como el caso de problemas respiratorios. Pero sí, lo ideal es que tengamos las 8 horas de sueño adecuadamente para tener una mejor protección para lo que es los problemas respiratorios. Esta investigación usted sobre que también es causa de mortalidad infantil, lamentablemente las neumonías. Gente muere por estos temas, por no cuidarse bien y bueno, es complejo, ¿no? No estar bien alimentado, no tener cuidado adecuado y están muriendo muchos niños. Así que tenemos que tener mucha atención en esto para prevenirlo. Y más que todo sacarnos el paradigma de lo que es que solamente la sierra mueren. Los principales departamentos que mueren por neumonía son Ucayali, Loreto, Pasco y Puno. Entonces tenemos que ver por qué razón también mueren en la sierra, bueno, en la selva. En el caso de la costa son mínimos las muertes por neumonía, entre comillas, porque también tenemos muertes por neumonías. Pero tenemos que evitar los factores de riesgo. Número 1, una malnutrición. Número 2, un mal manejo de saneamiento ambiental. Número 3, un mal conocimiento de los signos y síntomas de los problemas respiratorios en época de frío. Porque el niño, a diferencia de adulto, no espera. Si el niño tiene problemas respiratorios, fiebre, dificultad respiratoria y tos, tienen que llevarlo al establecimiento de salud más cercano, no a la farmacia, no a la botica. Si pierden tiempo, eso va a originar que el niño tenga más tendencia a la neumonía. El anciano tiene un papel diferente, porque el anciano, por desgracia, la neumonía es más silente, es decir, tiene dificultad respiratoria mínima, tiene un poquito de tos y no tiene fiebre, pero tiene neumonía. Entonces va a la posta, va al hospital, una placa radiográfica y se ve la neumonía. Entonces va a ser un poquito más difícil manejar al anciano, pues es importante saber si la persona anciana tiene más tendencia a lo que son los problemas respiratorios. La vacunación, importante en los niños y adultos mayores. Una buena alimentación, como usted muy bien decía, un buen manejo de las horas de sueño, y lo importante es manejar una buena vestimenta para evitar la exposición constante al frío. Muy bien, doctor Jorge Rebaza, muchas gracias por sus aportes esta tarde, y ya sabemos que tenemos que prevenir con mucho cuidado, alimentación y todo lo adecuado para poder estar sanos en este invierno y durante todo el año. Muchas gracias. Vamos a una pausa y regresamos con más información.